Hola, buenas tardes. Antes de empezar con esta exposición, quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi abuelo, a mi abuela, a mi maestra, al director, a mis compañeros, a Cristiano Ronaldo, al basurero, al cartonero, al vagabundo, al sonidero, al barbero, a mi perro y a mi gato. Ahora sí, empecemos con la exposición. Hoy En esta exposición hablaremos sobre la densidad y la flotación de los líquidos. Este tema es muy importante e interesante dentro de la física porque nos ayuda a comprender fenómenos que ocurren tanto en experimentos como en nuestra vida cotidiana. Muchas veces vemos que un objeto flota en el agua, mientras que otro se hunde, y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? La respuesta está en la relación que existe entre la densidad de los líquidos y la flotación de los cuerpos. Para comenzar, mi compañero y yo explicaremos qué es la densidad y qué es la flotación. La densidad es una propiedad física muy importante de la materia. Se define como la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa y se expresa con la fórmula matemática D es igual a M entre V, donde D es la densidad, M la masa y V el volumen. Esto significa que la densidad nos indica qué tan compacta o concentrada está la materia en un objeto o sustancia. En otras palabras, nos dice cuánto pesa un cuerpo en relación al espacio que ocupa. Un ejemplo para entender mejor es comparar un litro de agua con un litro de aceite. Ambos ocupan el mismo volumen, pero al pesarlos notamos que el agua es más pesada. Esto ocurre porque el agua tiene mayor densidad que el aceite. Por eso, cuando los mezclamos, el aceite siempre queda flotando sobre el agua. La densidad, por lo tanto, no es solo una fórmula, sino una forma de entender por qué diferentes líquidos y objetos se comportan de diferente manera. La flotación se explica gracias al principio de Arquímedes, que nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de fluido que se desaloja. Aunque suene complicado, en realidad significa que el agua o cualquier líquido ejerce una fuerza hacia arriba cuando un objeto se sumerge en él. Esa fuerza es la que la conocemos como empuje. Un objeto flotará si su densidad es menor a la del líquido en el que está. Por ejemplo, la madera flota en el agua porque es menos densa, mientras que una piedra se hunde porque es mucho más densa que el agua. Lo mismo pasa con diferentes líquidos. Algunos se colocan encima de otros dependiendo de cuál tenga mayor o menor densidad. Gracias a este principio es que los barcos, a pesar de ser enormes y muy pesados, logran mantenerse a flote ya que están diseñados para desplazar suficiente agua y generar el empuje. A continuación mostraremos el experimento que nos explicará nuestro tema. El experimento será a través de un video que vimos en YouTube. De ahí nos basamos, o sea que será virtual. Los materiales que necesitaremos son un vaso transparente, miel, jabón lavavajillas, agua, aceite y alcohol etílico. Primero se coloca la miel, que es el líquido más denso. Vemos que se queda en el fondo del vaso porque al ser más pesada en comparación con su volumen, desplaza hacia arriba a los otros líquidos. Después agregamos el jabón de platos. El jabón es un poco menos denso que la miel, así que queda encima de ella. Como tienen densidades diferentes, no se mezclan fácilmente, sino que forman capas. Después agregamos el agua. Con cuidado añadimos el agua. El agua es menos densa que el jabón, por eso se acomoda encima. Luego añadiremos el aceite de cocina. No se mezcla con el agua porque los líquidos son inmiscibles. No se combinan como cuando tratamos de juntar agua con aceite en la cocina. Por último, vertimos el alcohol etílico. El alcohol es todavía menos denso que el aceite, así que queda flotando hasta arriba. Aquí podemos ver cómo los líquidos no se mezclan y van quedando en diferentes capas ordenadas por su densidad, los más densos abajo y los menos densos arriba. Y aquí, para ponerlo a prueba, primero tiramos una tuerca. Como es muy pesada, caerá al fondo, pero si aventamos una avellana más ligera, se queda en la capa de aceite. Y si ponemos una tapa, se queda flotando arriba, o sea, en la capa de alcohol. Este experimento demuestra la ley de la flotación o principio de Arquímedes. Un objeto se hunde si su densidad es mayor que la del líquido en el que está. Un objeto flota si su densidad es menor a la del líquido. Y si su densidad es intermedia, queda suspendido en medio de dos capas. A continuación, este es otro ejemplo del principio de Arquímedes.
A continuación diremos aplicaciones y ejemplos. En la vida cotidiana hay muchísimos ejemplos. Uno muy común en la cocina. Al hacer una sopa o una ensalada, si le ponemos aceite siempre se queda arriba del agua y nunca se mezcla. Eso pasa porque el aceite tiene menos densidad. Otro ejemplo es el del mar muerto. Todos sabemos que ahí las personas flotan sin esfuerzo, como si fueran un corcho. Eso es porque tiene tanta sal que el agua es más densa de lo normal. Entonces el cuerpo humano, que es menos denso, flota fácilmente. También lo vemos en los barcos. Puede sonar raro pensar que un barco hecho de metal tan pesado pueda flotar, pero si lo pensamos, su forma hueca hace que se desplace mucha agua y así genera el empuje necesario. Si un barco no estuviera diseñado de esa forma, se hundiría. Otro también muy fácil es cuando echamos hielos en un vaso de agua, flotan. Eso se debe a que el hielo es menos denso que el agua líquida y esto no solo pasa en un vaso, también ocurre en los lagos y mares, donde el hielo se queda arriba y permite que el agua de abajo siga líquida. Incluso hasta en la medicina se da esto. Por ejemplo, cuando se hacen estudios de sangre se usan líquidos de distintas densidades para separar el plasma, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, como podemos ver, no es algo que solo esté en los libros de física. En realidad, la densidad y la flotación aparecen en la vida diaria, en la naturaleza, en la ciencia y hasta en cosas que hacemos sin darnos cuenta. Conclusión. En conclusión, después de todo lo que vimos, podemos darnos cuenta que la densidad y la flotación no son solo fórmulas de física que aprendemos de memoria, sino conceptos que explican cosas que pasan frente a nosotros todos los días. La densidad nos ayuda a entender qué tan apretada o concentrada está la materia dentro de un objeto o líquido. Gracias a eso podemos comparar por qué algo tan común como el agua pesa más que el aceite, aunque los dos ocupen el mismo espacio, y también nos explica por qué algunos materiales como la madera flotan con facilidad mientras que otros como el hierro se hunden. La flotación, con ayuda del principio de Arquímedes, nos da la respuesta a por qué los cuerpos reciben un empuje hacia arriba cuando los sumergimos en un líquido. Esa fuerza es la que hace posible que los barcos y submarinos funcionen, y también explica fenómenos naturales como que los glaciares se mantengan flotando en el océano. Para nosotros, lo más importante es que ya no vemos estos conceptos como algo lejano, sino como algo que está en nuestro alrededor todo el tiempo. Desde lo más simple, como un hielo en un vaso de agua, hasta lo más grande, como un barco en el mar. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!